después de la presentación de la obstetriz. A continuación vamos a presentarle a la obstetriz Marianita Salinas. ¿Sí? Ella actualmente es docente en la Universidad Central del Ecuador, docente en planificación familiar, es magíster en salud sexual y reproductiva, también trabaja en Semoplav, también es docente del internado rotativo en la Universidad Central del Ecuador en la carrera de obstetricia. Hoy vamos a ver un tema muy interesante para todas. Sí, vamos a ver la inserción de la colocación de la T de cobre. Sí, bienvenida obstetriz y pues le vamos a dar paso para que usted nos pueda ayudar con este tema. Adelante. Buenas noches con todas, queridas colegas. Para mí es un honor estar con ustedes y de verdad les felicito porque son un grupo de obstetrices luchadoras que están en educación continua y eso es muy importante porque no tenemos que ser del montón, nos graduamos y nos olvidamos de la educación continua. Para mí es muy satisfactorio poder colaborar y interactuar con ustedes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Esta vez no voy a presentar diapositivas, pero vamos, ¿qué es lo que voy a hablar ahora? Y posteriormente indicaré cómo es la inserción de los dispositivos intrauterinos. Voy a presentar en qué consisten los dispositivos intrauterinos, cuál es el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos, las indicaciones, los efectos colaterales, el manejo de las complicaciones y también en qué momento debemos retirar un dispositivo. ¿Cuál es el tiempo de duración? Han cambiado muchas de las indicaciones y porque han hecho investigaciones, varias investigaciones, y han visto que el dispositivo como la T de cobre no solamente dura 10 años, sino ahora tiene la indicación de 12 años. Luego de la ponencia, haré una demostración de la inserción tanto del dispositivo T de cobre como del levonorgestrel, pero a mí sí me gustaría que ustedes demuestren sus habilidades, sus destrezas de una manera ya presencial. Eh, yo creo que en el mes de noviembre ya se habilita el Cipriana Dueñas, donde soy ahora la directora del Cipriana Dueñas, y podemos realizar ahí la práctica de inserción. Es muy importante que ustedes demuestren sus destrezas y hacer unas 2 o 3 inserciones. Si ustedes tienen alguna paciente, pues llevarían al Cipriana Dueñas y ahí haríamos ya la práctica presencial. Bueno, después de este agradecimiento que tengo con ustedes y me siento parte de ustedes, eh, voy a hablar acerca de los dispositivos intrauterinos. Ahora se habla mucho de los dispositivos, mejor dicho, de los métodos anticonceptivos de larga duración y se debe, de acuerdo a las condiciones y a las necesidades de las pacientes, podemos indicar un método de larga duración. Entre los métodos de larga duración están los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, como son la T de cobre, el multiload y la T de liberación hormonal, como se llama SIU o endoceptivo, y el nombre comercial es Mirena. La T de cobre, bueno, todos lo conocen a la T de cobre, como su nombre lo indica, tiene la forma de una T, donde tenemos, el dispositivo tiene 380 miligramos de cobre, tanto en la rama lateral como en la rama vertical.
y debe ser colocado dentro de la cavidad o en la cavidad uterina. Debe ser colocado siempre por un profesional que tenga ya la destreza, que esté capacitado para colocar, porque en cierta manera eh, podemos ocasionar una perforación cuando no hayamos hecho una práctica necesaria. La T de cobre fue inspirada pues, porque ya hace mucho tiempo utilizaban en las camellas, utilizaban una especie de dispositivos en el útero de las camellas para atravesar el desierto. Luego vinieron investigadores y aparecieron la, el espiral, que yo sí lo usé el espiral por mucho tiempo. Era un método bastante bueno, bastante seguro, pero con efectos colaterales bastante marcados, especialmente en el patrón de sangrado, porque era un dispositivo bastante grande, pero abarcaba toda la cavidad uterina y la tasa de falla de embarazos era bastante baja. Posteriormente vino la T de cobre y había dos tipos de T de cobre, la 380A y la de 220, se refiere a 220 miligramos de cobre. Estaba indicado las 380 ahora, está indicado para las mujeres multíparas y para las mujeres jóvenes que tenían un hijo, las de 220 miligramos de cobre, pero ahora en la actualidad tenemos solamente el dispositivo T de cobre que tiene 380 miligramos de cobre. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los dispositivos? Se habla que los dispositivos son abortivos y no es así. Los dispositivos intrauterinos tienen su propio mecanismo de acción. Entre estos mecanismos de acción es producir. ¿Sí me escuchan? Ya. El mecanismo de acción, uno de los mecanismos de acción es producir efecto químico en la cavidad uterina, gracias al cobre, ¿no? Y esto hace que se destruya tanto el óvulo como el espermatozoide y evita el embarazo. Se forma una espuma biológica. Esa espuma biológica forma un tapón en el cérvix y también impide la penetración de los espermatozoides. La de la Gracie que pusiste en el estado. Si yo digo que se forma una espuma biológica para producir un tapón en el cérvix, no solamente va a impedir el embarazo, sino también va a impedir el ascenso de microorganismos como son las bacterias de la clamidia, de la gonorrea. Entonces, más bien previene y no produce infecciones. Otro de los mecanismos de acción es que el cobre tiene un efecto espermicida. Por tanto, no es abortivo, ¿no? Y debemos erradicar ese mito de que el dispositivo es abortivo. Esto en cuanto al mecanismo de acción. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuándo debemos colocar el dispositivo a una paciente? Generalmente o en las normas antiguas de planificación familiar indican que se debe colocar necesariamente con la menstruación. Y si la mujer estaba dando de lactar, había que inducir la menstruación para colocar el dispositivo intrauterino. Si una mujer está en periodo de lactancia y tiene amenorrea, yo no voy a ir contra la naturaleza para producir menstruación y colocar el dispositivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté dando de lactar, sabemos que la prolactina, los niveles de prolactina están elevados. Si los niveles de prolactina están elevados, hace que haya una baja producción de las hormonas hipofisarias FSH y LH. Y
ustedes saben que la FSH y la LH actúan a nivel de las gónadas de los ovarios para producir primero maduración folicular dada por el estrógeno y luego que produce, ya una vez que está el folículo maduro, va a producir la progesterona en la mitad del ciclo para que se rompa el folículo y se produzca la ovulación. Entonces, si yo voy contra la naturaleza de la mujer lactante, si están los niveles de prolactina elevados, le pongo una inyección o doy tabletas para que menstrue, estoy yendo contra la naturaleza y probablemente los niveles de prolactina se mantengan elevados y no aparezca la menstruación. Entonces, las normas de planificación en cuanto a los dispositivos han cambiado y se indica que se debe colocar el dispositivo, bueno, de preferencia con menstruación, pero si la necesidad de la paciente le urge y no está menstruando, nosotros no podemos obligar a la paciente que esté menstruando para colocar. Si bien es cierto, la colocación con menstruación es mucho más fácil, va a ser menos traumatizante, pero si no está menstruando, no podemos enviarle a la paciente sí el método que ella ha elegido. Entonces, ahora indica que debemos colocar uno con la menstruación durante los 7 primeros días de la menstruación. Si no está menstruando, fuera de los 7 días de la menstruación, si nosotros tenemos la certeza de que no está embarazada por varios mecanismos, un tacto, y si la paciente ha tenido relaciones dentro de las 48 horas, un tacto no nos va a ayudar a descartar un embarazo. Entonces hacemos una prueba cuantitativa si es que la mujer dice ha tenido relaciones en los últimos días que va a la consulta de ustedes. O nuestra consulta siempre valoramos a la paciente de una manera individual y con enfoque de derechos. Siempre tenemos que poner de lado nosotras obstetrices enfoque de derechos. Ahora, si una paciente quiere colocarse el dispositivo, ha estado usando un método hormonal y quiere cambiarse al dispositivo, podemos hacerlo, ¿no? Cuando una paciente, pongo un ejemplo, está usando una píldora anticonceptiva y quiere colocarse la T de cobre, no requiere reposo ni días de descanso para colocar el dispositivo. Si nosotros hacemos una investigación, ha estado usando bien los anticonceptivos hormonales, ya sean parche, anillo, inyectables, píldoras que ha estado usando correctamente, estamos seguros de que no hay embarazo y podemos colocar. Pero si hay sospecha, hay que esperar y hacer el diagnóstico debido con la lista de verificación que les daré más adelante. Entonces, las indicaciones son varias las indicaciones. Podemos colocar en una mujer posparto inmediato, siempre y cuando la mujer no tenga un aborto séptico. Ahí sí está contraindicado el uso del dispositivo intrauterino. Si ha sido un aborto séptico, pero si es un aborto que no tiene complicaciones, podemos colocar inmediatamente después de la atención posaborto. ¿Cuándo colocamos después de un parto? Colocamos a las 4 semanas posparto, pero en las últimas publicaciones y según la Organización Mundial de la Salud, dice que podemos colocar el dispositivo dentro de las 24 horas posparto. Si ya pasó ese tiempo, vamos a esperar 4 semanas para colocar un dispositivo intrauterino.
Si la paciente está usando cualquiera de los métodos, ¿no? El implante, que es mucho más seguro, inmediatamente que retiramos el implante podemos colocar un dispositivo intrauterino tipo T de cobre. ¿Cuál es la efectividad del dispositivo intrauterino? Es un método altamente efectivo. ¿Por qué es un método altamente efectivo? Porque una vez que el dispositivo ha sido colocado con un profesional que esté capacitado, va a estar bien ubicado en la cavidad uterina y no requiere el control diario de la paciente. Se queda colocado el dispositivo y el método es el que va a actuar, no requiere que la paciente esté recordando cada día. Tiene una tasa de falla menos del 1% en el primer año de uso del dispositivo, es decir, que es un método con un índice de PER menos del 1%. En cuanto a la efectividad del método, este método tiene efectos colaterales. De hecho, que tiene efectos colaterales, pero ahí está nuestra habilidad para atenderle con calidad a la paciente. Es importantísimo hablar en asesoría antes de colocar el dispositivo, hablar de cuál es el mecanismo de acción para que la paciente se sienta segura, cuáles son los efectos colaterales que va a presentar, cuál es la efectividad del método, eh, qué tiempo dura el método en asesoría. La asesoría es fundamental. Si usted hace una buena asesoría, tenga la certeza que la paciente va a quedarse los 12 años con el dispositivo. Entonces ahora ya no es 10 años del uso del dispositivo, sino 12 años de acuerdo a las investigaciones realizadas. ¿Qué más podemos hablar en cuanto a los efectos colaterales? Hay que explicar en la asesoría que probablemente va a alterar el patrón menstrual, pero esto ocurre generalmente en los primeros meses, de 3 a 6 meses posterior a su uso. Puede haber un sangrado abundante, cólicos, calambres a nivel del hipogastrio, pero esos efectos son pasajeros, son soportables y podemos ayudar con medicación. ¿Cuándo hay más riesgo de expulsión del dispositivo? Inmediatamente después del parto. Ahí va a haber mayor riesgo de expulsión y en los primeros días a la inserción del dispositivo. Va a haber más riesgo de expulsión y también puede haber riesgo de perforación si yo no tengo la habilidad necesaria para colocarlo. Y les cuento una experiencia mía cuando yo empecé a colocar los dispositivos. Creo que en la época del 84 yo empecé a hacer planificación familiar y le coloqué a una paciente posparto. Bueno, ya tenía 6 semanas posparto. El útero estaba en 9 centímetros y el momento de la inserción, yo no me di cuenta, perforé el útero. Cuando la paciente fue a las 48 horas con un dolor intenso de la región pélvica y ya no se veía las guías. Entonces se produjo la perforación y fue a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Una laparotomía, ¿no? Perdón, una laparoscopía para extraer el dispositivo. Si existe una perforación, no es que el dispositivo se va al corazón, se va a los pulmones, no. El dispositivo se queda colocado en la cavidad abdominal para que las pacientes también no sientan temor y miedo de que puede haber una perforación. Y yo no me avergüenzo lo que pasó, de los errores se aprende
Y no es que por eso dejé de colocar dispositivos, eso me dio más posibilidad de continuar colocando y tener más cuidado en pacientes posparto, porque el músculo uterino, el miometrio, está un poco blando, un poco flácido, por lo que tuvo que expandirse. Por eso hay que tener cuidado en cuanto a la inserción. Otro de los efectos colaterales del dispositivo puede ser también que haya falta de menstruación también, pero no solamente puede ser por el dispositivo, sino puede haber una patología añadida y le culpamos al dispositivo. Esto en cuanto a los efectos colaterales, ¿no? ¿Cuáles son, de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el uso de los dispositivos? Las categorías quiero recordarles, que es la categoría 1, todas las mujeres pueden colocarse el dispositivo. Categoría 2, que generalmente pueden colocarse, y la categoría 3 hay que hacer un juicio de valor para ver si se coloca o no se coloca. Sí existe posibilidad, pero con un control estricto, ¿no? Sería categoría 3 en el caso de que no exista otro método, solamente tenemos la T de cobre, y más riesgoso es un embarazo, a que con alguna patología que tenga categoría 3 se coloque el dispositivo. Y categoría 4 cuando de ninguna manera podemos colocar el dispositivo intrauterino. ¿Cuál sería la categoría 4? Una cervicitis, un cáncer de cervix, un cáncer de endometrio, en la enfermedad de Wilson. Si la paciente no ha tenido la enfermedad, no podemos decir usted tiene la enfermedad del Wilson. No se ha encontrado en el Ecuador, pero la literatura lo dice así. En infecciones de transmisión sexual que estén atravesando ese momento las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, pero que VIH con SIDA, ¿no? Si es que la paciente tiene VIH y no tiene SIDA, sí podemos colocar el dispositivo intrauterino de cobre. En categoría 3, y en donde haríamos juicio de valor, habría que hacer un consenso. Ustedes están en un lugar que no hay otro dispositivo, no disponen de otro y solamente tenemos la T de cobre. Podría ser en caso de que haya pasado la enfermedad, una enfermedad de transmisión sexual. En este caso, tendríamos que dar el tratamiento o asegurarnos de que ya se liberó de esa infección y colocar el dispositivo intrauterino. Ahora, ¿cuál es el manejo de los efectos colaterales que presenta el dispositivo intrauterino de cobre? El manejo ante la alteración del patrón de sangrado, que puede haber aumento del sangrado en los primeros meses, y la paciente, si usted no le ha dado una buena asesoría, al mes o a los 8 días regresa y dice, no, obstetriz, no me quedó el método porque estoy con abundante sangrado y quiero que me retire. Ahí podemos usar medicamentos para disminuir o eliminar el sangrado. Si ya pasó la menstruación y sigue con sangrado y sangrado abundante, podemos usar el ácido tranexámico, que es un queratolítico, en una dosis de 1.500 miligramos cada 8 horas por 3 días, luego a 1.000 gramos
una vez al día por 2 días, es decir, un tratamiento de 5 días. Sí, también podemos usar el ibuprofeno porque el ibuprofeno actúa a nivel de las prostaglandinas. Si inhibe las prostaglandinas, va a disminuir también el sangrado de menstruación. Si es que la paciente tiene cólico, tiene calambre, podemos usar también el ibuprofeno en una dosis de 400 miligramos cada 8 horas por 5 días u 800 miligramos 2 veces al día por 5 días. O también podemos usar otro ahí, ¿no? Puede ser el paracetamol. Si es que la paciente tiene dolor y tiene anemia, no podemos usar la aspirina porque se recomienda también la aspirina, pero ahí hay que investigar si no tiene anemia porque va a aumentar la anemia con el uso de la aspirina porque es anticoagulante. Entonces ahí hay que ver qué medicamento le doy, pero a la paciente no le retiro a los 8 días, al mes o a los 3 meses por sangrado abundante. Tenemos la posibilidad de controlar ese sangrado abundante. Si hay ciclos irregulares, le indicamos a la paciente que está con un método seguro y que se quede, hay que tranquilizarle a la paciente. Entonces, en cuanto a las indicaciones, tiene varias indicaciones y incluida a las mujeres adolescentes y a las mujeres premenopáusicas. En las normas anteriores decían que se debe usar solamente a mujeres que tengan hijos, que ha habido embarazos, y no a las nulíparas, y peor a las adolescentes. Más bien ahora la tendencia es que las adolescentes que todavía no tienen responsabilidad sobre sí mismo, peor aún del uso de un método anticonceptivo, la OMS recomienda que se debe usar en mujer a cualquier edad y con mayor razón a las mujeres adolescentes que no han tenido hijos. Y también la mujer hasta la etapa de la menopausia, es decir, hasta pues, si está colocado el DIU y ya no ve menstruación, tenemos que esperar 1 año que no vea menstruación para considerar menopausia y ahí le retiramos el dispositivo intrauterino. Entonces, como he hablado, es un método bastante seguro, bastante efectivo y realmente económico, porque el dispositivo no es costoso, la inserción no es costosa, pero la efectividad y la seguridad es altamente, un porcentaje bastante alto, se acerca al 100%. Ahora voy a hablar de la T hormonal. La T hormonal es bueno, ahora inclusive hay la T para nulíparas, que es para 3 años, y la T hormonal para 5 años, que tiene la T hormonal un levonorgestrel de 52 miligramos, cuya liberación diaria es de 20 microgramos diario. El efecto o la efectividad del método dura 5 años. Y el Jaides para mujeres nulíparas o adolescentes dura 3 años. Esta T hormonal es altamente efectiva para planificación familiar, pero la indicación también es para patologías ginecológicas. Tiene doble efecto, doble objetivo. Ahora yo coloqué a una paciente que está ligada. Entonces, el objetivo no es planificación familiar, el objetivo es reducir el tamaño de los miomas y los sangrados abundantes.
Este es el objetivo. La señora dijo, no, ¿cómo voy a ponerme si yo estoy legal? Cuando le di la asesoría que esta T hormonal, a diferencia de la T de cobre, tiene beneficios adicionales en patologías ginecológicas, la señora aceptó y hoy día, bueno, la asesoría le di la semana pasada y hoy día ya se colocó la T hormonal para evitar las complicaciones como una histerectomía. Las indicaciones en patologías ginecológicas de la T hormonal o del nombre comercial Mirena, que ustedes sí deben conocerlo, ya, tiene indicaciones específicas. Uno es en menorragias idiopáticas. ¿Qué son las menorragias idiopáticas? Son sangrados de menstruación abundante. Estas menorragias o los ciclos pueden venir con o sin menstruación, sin ovulación. Son sangrados de menstruación abundantes. En endometriosis es una de las indicaciones. Una señora, bueno, es una hermana de una colega, me dice, no hay especialistas en endometriosis. Le digo, todos los ginecólogos y las obstetrices estamos capacitadas para tratar la endometriosis, que podemos usar para planificación y al mismo tiempo puede ser para dar un tratamiento de la endometriosis. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción del dispositivo en la endometriosis? El hecho de ser un dispositivo hormonal, el levonorgestrel, que es una progestina de segunda generación, esta actúa a nivel del endometrio, esta progestina, disminuyendo el grosor del endometrio y también actúa a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario, va a frenar la producción de la FSH y la LH. Por tanto, si es que no hay producción a nivel de los ovarios, hormonas, estrógeno y progesterona, no va a haber engrosamiento tanto del endometrio como de la endometriosis, el endometrio ubicado fuera del lugar. No va a engrosar porque está bloqueada la producción de los ovarios. Ese es el mecanismo de acción y eso tenemos que explicarles a las pacientes. En endometriosis, en hiperplasia endometrial, en hiperplasia, ¿cómo actúa el hecho de disminuir el grosor del endometrio? Se produce una hipoplasia o una atrofia del endometrio, no va a tener sangrado y va a disminuir el grosor, por tanto ya no va a tener hiperplasia. En hiperplasia con atipia o sin atipia podemos usar la T hormonal. Atipia quiere decir sin forma, que las células ya se están deformando. También otra de las indicaciones, pero no hay estudios concluyentes efectivos, hay pocos estudios, pero sí sabemos el mecanismo de acción que bloqueamos la producción a nivel de los ovarios, estrógeno y progesterona. De hecho, también no van a engrosar los miomas, van más bien a reducir de tamaño y la paciente va a dejar de menstruar si es que el endometrio especialmente, si es que el mioma es submucoso. Gracias al efecto de la progesterona, del levonorgestrel, no aumentan de tamaño, reducen de tamaño y yo tengo evidencias de que si los miomas han sido pequeños y han usado la T hormonal, han desaparecido los miomas y se ha reducido el tamaño del útero. ¿En qué otra indicación está la T hormonal? En terapia hormonal de reemplazo. Sabemos que la terapia hormonal de reemplazo es con estrógenos, ya sea por vía
oral, por vía transdérmica. En aerosoles podemos usar estrógenos, pero ¿qué pasa si es que hay solamente la acción del estrógeno? Puede ocasionar un cáncer de endometrio, un cáncer de mamas, y tenemos que simular el efecto del ciclo menstrual, donde actúa la primera fase, el estrógeno, y luego la progesterona. Y si está la paciente o la usuaria haciendo terapia hormonal, contrarrestamos ese efecto indeseable con el uso de la T hormonal. Estas son indicaciones para mí excelentes para la mujer, porque de esa manera evitamos, especialmente en miomatosis, una histerectomía. Pero cuando los miomas son grandes y pueden deformar más del 40% de la cavidad uterina, ahí sí está contraindicado colocar un dispositivo tipo Mirena, ¿no? Porque va a expulsar el dispositivo. Indicamos en asesoría a la paciente que luego de la colocación del dispositivo, probablemente haya sangrados, un goteo durante el mes o durante 2 meses, pero que eso no significa que no le quedó el método, sino es por acción de la hormona, del levonorgestrel. Y luego ya la paciente entra en etapa de amenorrea. Más o menos el 80% de las pacientes entran en amenorrea. Otras, un pequeño porcentaje puede tener ciclos regulares, otras disminuyen la cantidad del sangrado y otras entran en amenorrea. Si una paciente está con el dispositivo y está en amenorrea y de pronto le viene un sangrado, no podemos decirles por el dispositivo, tenemos que investigar. Siempre digo investigar. ¿Cómo investigamos? No debemos dejar de realizar el examen ginecológico, ver si el dispositivo está colocado y verificar, hacer el diagnóstico. Puede que haya otra patología y por eso es el sangrado, no necesariamente por el dispositivo. O si entra en amenorrea, tranquilizar a la paciente, indicar que con un dibujito que esta capita que se llama endometrio no engrosa y no es malo para el hecho de no menstruar, no significa que no le quedó el método o que la paciente se siente desesperada porque dice, no me quedó el método, estoy enferma, la sangre se va a la cabeza. No, simplemente no engrosó la capita que se descama y es la menstruación, y más bien se convierte en un efecto beneficioso para la paciente en hiperplasias, en sangrados, en menorragias idiopáticas. Porque el levonorgestrel, como los efectos de los anticonceptivos de progestina sola, actúa a nivel del endometrio, reduciendo el tamaño o se produce la atrofia. ¿Cuál es el otro mecanismo de acción de la T hormonal? También que va a actuar a nivel de la trompa, también va a actuar a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Por eso es que el ovario está en reposo. Y cuando el ovario está en reposo, estamos reservando los folículos. Y la mujer, cuando deja de usar, el retorno de la fertilidad es inmediato, igual que la T de cobre, el retorno de la fertilidad es inmediato. Las pacientes, cuando dejan de usar los dispositivos para un embarazo, dicen, es que tengo que descansar, o la profesional le dice, tiene que descansar para que el útero se recupere, para que se embarace. No necesita descanso ni tiempo, largos periodos para un embarazo. Lo que sí es importante hacer la atención preconcepcional luego de que la paciente deje de usar el método para un embarazo. Es importante hacer la atención preconcepcional. Vamos a disminuir los riesgos
en el embarazo, en el parto y en el periodo, en el puerperio. Eso sí, tenemos que indicar el momento que hacemos la extracción para un embarazo, pero hacemos una extracción para cambio de método, lo hacemos de una manera inmediata y no necesita descanso. Igual si una paciente ha estado usando tanto la T de cobre como la T hormonal y quiere continuar con el mismo método, ya terminó el tiempo de efectividad, pero le fue tan bien que quiere continuar con el mismo método, no requiere tiempo, periodos de descanso. Colocarlo inmediatamente el dispositivo de cobre o hormonal el momento que se realiza la extracción. Porque a ustedes les habrá llegado pacientes que les dicen que descansen y en el descanso se embarazan. Si ustedes hacen una buena asesoría, saben las necesidades de las pacientes o quiere retirarse porque quiere cambiarse de método, lo hacemos. Lo hacemos cuando una paciente ha usado la píldora de emergencia y quiere colocarse la T de cobre, nosotros le indicamos que use un método de respaldo hasta que menstrue. Igual si quiere colocarse la T hormonal, un método de respaldo hasta que menstrue. La T hormonal, perdón, la T de cobre podemos colocar si nosotros tenemos la seguridad de que no hay un embarazo. ¿Por qué? Porque la T hormonal, perdón, la T de cobre también es un método de emergencia y se puede usar la T hormonal como método anticonceptivo de emergencia. Y si es que yo lo usé, la T como método de anticonceptivo de emergencia, puede continuar como método de planificación familiar. Ahora, ¿qué hacemos para controlar los sangrados? Una T hormonal en los primeros días o meses de un sangrado irregular. Podemos de igual manera usar el ibuprofeno en una dosis de 400 miligramos cada 8 horas después de comidas por 5 días o 800 miligramos 2 veces al día por 5 días, siempre con el estómago lleno para no ocasionar una gastritis aguda. En cuanto a ¿qué hacemos si existe un embarazo con un dispositivo? Cuando existe un embarazo con un dispositivo intrauterino, ya sea T de cobre o T hormonal, siempre verificamos la ubicación del embrión o del trofoblasto respecto al dispositivo. Si el dispositivo está colocado o se encuentra ubicado sobre el embrión, no retiramos el dispositivo. Pero si el dispositivo está debajo y el embrión está en el fondo del útero, podemos tranquilamente retirar el dispositivo y que continúe el embarazo. Bueno, esto en cuanto a la T hormonal. Y vamos a hablar ahora del Multiloa. No sé si ustedes han colocado ya el Multiloa. Es otro de los dispositivos, tiene la forma de un pescadito y el efecto del dispositivo tiene 5 años. Este es el dispositivo. Si lo miran, este dispositivo igual tiene las mismas indicaciones que la T de cobre y la T hormonal, pero la T hormonal en las contraindicaciones va a diferir del cáncer de mama porque es un método hormonal y en trombosis venosa profunda.
Si hay trombosis venosa superficial, podemos usar el dispositivo hormonal. Si están mirando el Multiload, Sí se ve. ya, muchas gracias. Igual la colocación de este dispositivo es mucho más fácil que la TV cobre. Ahora les voy a recordar, porque ustedes saben cuál es el equipo de inserción para los dispositivos. El equipo siempre debemos tener a la mano. Bueno, hacemos la asesoría, indicamos los efectos adversos, cómo controlar, cuándo acudir a los controles y luego ya debemos tener todo el equipo listo para hacer la colocación del dispositivo y recordarles que es importante hacer un tacto vaginal antes de colocar, porque el tacto nos va a permitir ubicar al útero, cuál es la posición del útero, anteverso, medio o retroverso, si está lateralizado a la izquierda o a la derecha. Luego de la asesoría, vamos a colocar a la paciente en posición ginecológica y hacemos asepsia. ¿Ya? Bueno, el uso, el tiempo de efectividad o cuánto tiempo debe estar colocada la T de cobre, ahora ya no es 10 años, son 12 años que puede colocarse, permanecer usando la T de cobre. Y el Multiload, 5 años. La T hormonal, 5 años. Y Jaides, 3 años. Tiene menos cantidad de levonorgestrel. ¿Cuál es el equipo de inserción para los dispositivos intrauterinos? Siempre vamos a tener un paquetito o 2 paquetitos de gasa. El dispositivo, por supuesto, ya sea la T hormonal o la T de cobre. Tenemos el dispositivo siempre que está en el paquete. El Multiload que viene en un paquetito. Y la T de cobre, ¿no? La T de cobre es la más usada. Tenemos la T de cobre, que ahora ya solamente es de 380 miligramos de cobre, tanto en la rama lateral como en la rama vertical. Entonces, siempre colocamos en una superficie plana y hay que recordar la técnica de no tocar. ¿Qué significa la técnica de no tocar? Que no debemos topar todo lo que va dentro de la cavidad uterina, no contaminar. Tenemos ya los paquetes de gasa, una solución antiséptica, no cetrimide, ¿no? No el sablón, podemos usar yodo, povidine. En caso de que haya menstruación, solamente limpiamos con la gasita. Si no hay menstruación, usamos una solución antiséptica. Y tenemos aquí, por supuesto, el espéculo vaginal, que, bueno, ahora ya hay desechables. El espéculo vaginal, yo todavía uso en Femoplat, uso todavía estos espéculos que son de acero inoxidable. Colocamos colocamos el espéculo que más vamos a usar. Luego usamos la pinza Kotcher o pinza aro para la asepsia. Luego usamos la pinza Posi o la pinza tirabalas, el nombre común. Y por último, usamos el histerómetro. Tenemos luego las tijeras
para cortar las guías. Ya, una vez que la paciente ya está asesorada en posición ginecológica, colocado el espéculo vaginal, con una torundita muy suavemente limpiamos el cérvix y hacemos la histerometría. Hasta hace poco, las indicaciones para la colocación del dispositivo era una histerometría de 6 a 9. Ahora, no hace mucho, la indicación es de 6 hasta 10 centímetros. Podemos colocar el dispositivo. Esa es como una novedad, una actualización, ¿no? Colocamos, si es que el útero está en posición anteversa, ya anteversa, la pinza colocamos en el labio anterior. Si es que el útero está en posición media, a las 11. Y si es que el útero está en posición retroversa, colocamos en el labio posterior. Ya. Una vez que hemos ya colocado la pinza POSI, ese momento hacemos la histerometría. Y les voy a dar un truquito con el campo, que no les puedo indicar el campo. Recuerden que no hay que topar, sino estamos con guantes estériles o con el campo. Si el útero está en anteversión, hacemos un poquito, como el histerómetro es maleable, hacia arriba. Si está retroverso, un poquito hacia abajo. Una vez que ya hemos hecho para hacer la histerometría tenemos que mantenerle al útero fijo con la pinza POSI. Guantes estériles, por favor, ahí. Mantenerle fijo al útero para corregir la posición si está en retroversión o anteversión. Y bueno, aquí no estoy usando los guantes, pero ustedes van a usar los guantes de manejo y guantes estériles. Colocamos el histerómetro muy suavemente hasta el fondo. Cuando ya topamos fondo, suavemente y mucho cuidado en el posparto, porque el útero está blando, ¿no? Ya me da en esta maquetita una histerometría de 6 centímetros. Ahora ya vienen los dispositivos en el paquetito viene ya la dimensión y medimos, ¿no? Medimos ya en el dispositivo. Una cosa que sí, mientras ustedes no han realizado la histerometría, no abran el paquete. Cuando hayan realizado la histerometría, ahí pueden abrir el paquete. Peor aún si es la T hormonal que es costosa, casi cuesta $200. Entonces, ¿quién va a perder? El profesional. Primero la histerometría y luego preparamos el paquete. Entonces ya tengo la histerometría y abro el paquete hasta la mitad para colocar el dispositivo dentro del tubo aplicador. El tubo aplicador, el anillo guía. Para colocar la histerometría donde me dio la dimensión, no muevo el anillo guía, porque si yo muevo el anillo guía, se afloja y el momento que introduzco en la cavidad uterina, se mueve y no puedo hacer una buena histerometría. Entonces, el anillo guía le mantengo fijo y muevo el tubo aplicador. El tubo aplicador es el que le muevo, ¿no? Para colocar 7, 8, 9 o 10, pero menos de 6 no coloco porque el dispositivo puede quedar en el cérvix. Entonces, de 6 a 10 para colocar. Entonces, ya tengo la histerometría. Si tengo guantes estériles, coloco en el campo. Si no tengo guantes estériles, coloco el dispositivo en el tubo aplicador dentro del paquete y
hago la histerometría. Ya. Ahí está ya dentro del tubo aplicador. Y bueno, pongamos que aquí está el campo. Le sostengo el anillo guía y hago hasta 6 centímetros con el histerómetro o dentro del paquete que tiene ya la medida. Ya. Tiene 5. Siempre con el tubo aplicador es el que vamos a mover, no el anillo guía. Ya. Una vez que ya esté el dispositivo dentro del tubo aplicador, colocamos el émbolo. Colocamos el émbolo y el émbolo tiene que quedar en contacto directo con el extremo distal, la bolita donde salen las guías, punto para que pueda expulsar las ramas laterales y quedar ubicado en la cavidad uterina. Porque si usted le deja separado, no llega hasta el extremo distal del dispositivo, no se va a liberar y sale todo el tubo aplicador con el dispositivo. Entonces, realizo siempre manteniendo el dispositivo, la pinza POSI le mantengo fija, porque este es el objetivo de corregir la posición y mantener fija y que se me haga más fácil la inserción. Una vez que ya tengo ya el dispositivo listo, coloco dentro de la cavidad uterina y para yo estar segura de que está bien hecha la histerometría, el extremo distal del anillo debe estar en contacto directo con el cérvix. Una vez que está dentro, siempre le mantengo fijo y el anillo guía con el anillo del émbolo debe estar horizontal, porque si está vertical, el dispositivo va a quedar igual vertical en la cavidad uterina. Debo estar completamente segura de que el anillo esté junto al cérvix, besando con el cérvix y los anillos en forma horizontal. Le mantengo fijo el tirabalas y libero el dispositivo retirando, desplazando el tubo aplicador hacia el anillo del émbolo. Y una vez que ya está colocado, retiro el émbolo y nuevamente introduzco solamente el tubo aplicador y la T va a quedar bien colocada. Si es que el útero la vagina es corta, hay pacientes que tienen vaginas cortas y si dejamos las guías largas puede inclusive hasta expulsar, ¿no? Puede salir. Dejamos 2 centímetros si la vagina es corta y si la vagina es larga, cortamos a 3 centímetros de distancia. Retiramos la pinza POSI. Siempre hacer hemostasia con una gasita. Hacemos hemostasia en la zona donde fue colocado la pinza POSI y aflojamos un poco los tornillos del espéculo. Observamos y luego retiramos. Bueno, no sé si un poco difícil hacer de manera virtual la colocación del dispositivo. Luego me harán alguna pregunta que tengan, ¿no? Ahora para la colocación del multiloa,
es mucho más fácil. Igual hacemos todos los pasos como es para la T de cobre, nada más la técnica es mucho más fácil. La técnica de la inserción, igual hacemos la histerometría, siempre sostenemos el anillo guía y deslizamos el tubo aplicador, ¿ya? Hasta 6 centímetros que tiene Eva, que es esta maquetita, introducimos en la cavidad uterina, ¿ya? Ahí está ya colocado y retiramos el tubo aplicador. Miren, es mucho más fácil. Siempre preparar poco antes de colocar, no tener preparado el dispositivo y que pase mucho tiempo porque va a perder su arquitectura, su forma, va a quedar deforme. Por tanto, solamente ya el momento en que usted esté segura de que va a colocar, ese momento prepara. No dejen colocado en el tubo aplicador porque luego se deforma completamente y no va a abarcar la cavidad uterina. Ahora vamos a hacer la inserción de la T hormonal. Esta T hormonal difiere un poquito de la T de cobre y esta T hormonal igual ya viene precargada y es fácil, ¿no? Identificar. Tenemos aquí el dispositivo. En la rama vertical está un cilindro donde tiene el levonorgestrel, el anillo guía, y este es el anillo de seguridad, y las guías son bastante largas. Tiene un objetivo para mantenerla y que no se enrede porque ya el émbolo está aquí, ya está precargado. Igual asesoría, depende de la indicación. Colocamos el espéculo, la asepsia, la pinza POSI, histerometría y luego colocamos, cuando ya hemos hecho la histerometría, un campo estéril, usando la técnica de no tocar, usamos guantes estériles, no guantes de manejo, y preparamos el dispositivo. Entonces, esta maqueta, como les digo, tiene 6 centímetros. Antes de hacer la histerometría, tenemos que colocar el dispositivo dentro del tubo aplicador en 10 tiempos, suavemente, porque si hacemos de una manera brusca, puede expulsar el dispositivo dentro, que está en el tubo aplicador y ya no se puede colocar. En 10 tiempos, el anillo de seguridad que tiene una flechita hacia arriba, subimos en 10 tiempos, 9, 10, ya, y el dispositivo está dentro del tubo aplicador. Una vez que ya está el dispositivo dentro del tubo aplicador, hacemos la histerometría. Entonces vemos, a veces el histerómetro está manchado porque está menstruando siempre. Limpiamos con una gasita y ponemos en el campo para que no se contamine. Entonces, 6 centímetros. Yo voy a hacer en la mesa, sosteniendo siempre siempre hay que sostener el anillo guía y deslizamos el tubo aplicador para colocar en la medida que me dio el dispositivo. La cavidad uterina, perdón. Igual, la pinza POSI, mantenemos fija la pinza POSI y las guías que son largas para que no se enrede. Bueno, aquí hay que sostenerle y colocamos el dispositivo. Voy a colocar de esta manera porque no puedo de otra manera. 6 centímetros. Está aquí colocado el dispositivo. Siempre no le soltamos con una mano la pinza POSI para mantenerle fijo. Ya está ahí 6 centímetros. Está en el fondo del útero, pero hay un objetivo de retirar 1,5 centímetros.
tubo aplicador con el fin de liberar las ramas laterales. Porque si yo libero ahí las ramas, no hay espacio para que se libere. Entonces, retiramos. Siempre hay videos que lo hacen ya hasta 1,5 centímetros, nomás introducen el tubo aplicador, pero nosotros tenemos que estar seguros de que hemos hecho bien la histerometría. Enviamos hasta el fondo y yo estoy segura de la histerometría y en ese momento retiro 1,5 centímetros para liberar las ramas laterales. Entonces, ¿cómo libero? Retiro el anillo de seguridad hasta esta señal en 10 tiempos, suavemente, ¿ya? Se liberaron las ramas laterales, ¿ya? Ahí están liberadas. Pero si yo le dejo ahí el dispositivo, va a quedar en posición inadecuada. Nuevamente ingreso hasta el fondo, hasta a ver, ¿algo pasó con la cámara? No, sí se ve. Ya, ya. Entonces, ahí está hasta el fondo. Y en este momento hago ya la liberación completa del dispositivo. El anillo de seguridad deslizo igual en 10 tiempos suavemente hasta el final del émbolo, en el manguito, ¿no? Ahí. Y ya está liberado el dispositivo. Retiro el tubo aplicador hasta 3 centímetros y corto las guías. ¿Hay alguna pregunta respecto a todo lo que hemos visto? Y sí les hago la invitación que vayan al Cipriana Dueñas para hacer ya una práctica de una manera presencial y yo estoy segura que ustedes son muy habilidosas y cuánto tiempo ya habrán puesto los dispositivos. Las conclusiones, que los dispositivos son altamente efectivos, corresponden a los métodos de larga duración indicados para todo tipo de pacientes de cualquier edad, siempre y cuando no tengan contraindicaciones categoría 4. Cuando quiera retirar la paciente el dispositivo lo puede hacer el momento en que ella lo desee, pero siempre y cuando haya recibido una asesoría adecuada, eficaz, con conocimiento científico, que yo le haya explicado bien. Y si quiere cambiar de método, igual está la paciente tiene la última palabra y actuar siempre con enfoque de derechos. La T hormonal está indicada tanto para planificación y para patologías ginecológicas que nosotros estamos capacitadas para hacer el diagnóstico y para tratar estas patologías ginecológicas. Muchas Ya. gracias, Cris, por la ponencia. Ahorita vamos a dar paso a las preguntas o tenía algo más que comentarnos. Sí, voy a responder la pregunta del chat del señor Luis Paredes, que ¿Ya? me pregunta si es necesario colocar anestesia local en el sitio donde voy a colocar la pinza POSI. Sí, ya ahí ya es como le digo, es una fortaleza de cada profesional. Si yo coloco 1 a 2 centímetros de anestesia local de silocaína sin epinefrina, la paciente no va a sentir dolor. Ahora, claro, en el Ministerio de Salud, en los lugares públicos, es muy difícil que te coloque anestesia, pero si yo estoy en mi consultorio y quiero dar una mejor calidad de atención, le coloco en el sitio donde va a ir colocada la pinza POSI o pinza tirabalas, un poquito de anestesia.
y la paciente no va a sentir dolor. Ya eso ya es de cada uno y me parece muy bien si la paciente es nerviosa, de hecho que le va a doler. Ya, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo saber al tacto vaginal si el útero está en anteversión o retroversión y cómo realizar la histerometría si es que no hay menstruación? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Justamente ahí tuve una paciente que no estaba con menstruación y aparte he tenido pacientes que son cesárea, entonces es como que el cuellito está mucho más difícil para Cerrado. colocar y sin menstruación. Ya, muy interesante, gracias por la pregunta. Bueno, como les dije anteriormente, solamente se colocaba con menstruación, ahora no. Si yo tengo la certeza de que no hay embarazo, puedo colocarle en cualquier momento, siempre y cuando yo esté segura de que no hay un embarazo y puede estar el cuello cerrado. Entonces, se puede usar 200 microgramos de misoprostol antes de unos 30 minutos antes, porque el misoprostol tiene ya acción, inclusive a los 12 minutos ya tiene efecto. Le coloco en el cuellito del útero, en la parte, en el fondo del saco, el 200 microgramos de misoprostol y el cuello va a ablandarse y podemos colocar el dispositivo, especialmente cuando ha sido una cesárea. Ya. También tenemos la duda de Ya, cómo. no, me falta todavía. Me preguntaron cómo hago, cómo sé que está en anteversión. Sí, es muy importante hacer una práctica de la posición del útero. Si yo hago bien el tacto y identifico la posición, no voy a tener riesgo de perforación. ¿Cuándo es útero anteverso? Cuando el, el cuerpo está hacia arriba y este es el cuello. Ahí es en posición anteversa. ¿Qué es lo que me da? ¿Cómo yo identifico la posición? Tengo que llegar al fondo, el fondo del útero. Si el fondo está hacia arriba, la paciente acostada, el fondo hacia arriba, esta es anteversión leve, moderada o marcada. Y esta es retroversión, este es el cuerpo hacia abajo. Encuentro el fondo y está hacia abajo, puede ser una retroversión leve, moderada o muy marcada. Y la posición media o indiferente es que el útero está en ángulo recto con la vagina. Ahí no es necesario corregir la posición, solamente le mantengo fijo el histerómetro. Si es que el útero está en anteversión, coloco en el labio anterior, y si el útero está en retroversión, en el labio posterior, y tracciono un poquito para corregir la posición. Esa es la pregunta del señor Luis Paredes, creo. Ya. La otra pregunta, ¿me puede repetir, por favor? Dice, buenas noches. Posterior a la inserción del dispositivo, ¿en qué tiempo se recomienda realizar un chequeo ecográfico? Ya. Con la T de cobre no necesariamente necesitamos una ecografía. Bueno, si la paciente pide y ustedes tienen duda, pueden hacer a los 8 días. Y con la T hormonal, necesariamente el control a los 8 días con ecografía porque tiene vario para identificar la ubicación del dispositivo. Aunque las normas del ministerio dice que regresen al mes, pero no a los 8 días. ¿Por qué? Porque la tasa de expulsión se realiza inmediatamente después de la colocación. Entonces, si yo digo que regrese al mes o a los 3 meses, la paciente puede regresar con el dispositivo que esté en el cérvix y embarazo. 8 días es la recomendación por la tasa de expulsión en los primeros días posterior a la inserción. Ya. Y en cuanto a la ecografía, ¿se recomienda hacer una ecografía previa a la inserción
del dispositivo? Ya, qué interesante la pregunta. Bueno, para la inserción de la T no necesariamente necesitamos hacer una ecografía, pero sí cuando quieren usar un método hormonal. ¿Por qué? Un método hormonal porque hay contraindicaciones o de acuerdo a la condición de la paciente, las progestinas tienen diferentes efectos. Y si es que yo coloco o doy levonorgestrel y tiene ovario poliquístico, entonces ahí ya no recomendaría. Pero para la T de cobre no se requiere de una ecografía previa. Es importante el tacto vaginal para identificar la posición. Ya. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ¿nos puede repetir la duración de cada dispositivo intrauterino? Por supuesto, la T de cobre ya no es 10 años, ahora es el uso 12 años, tiene el tiempo que puede estar colocada la T una usuaria. El Multiload, 5 años. Y la T hormonal de 52 miligramos, 5 años. Y la de 13 miligramos, 3 años. Ok. Tenemos otra pregunta. Dice Dayana Manzano, ¿qué técnica podemos emplear para el retiro del DIU en una paciente con gestación? Ya en el sitio de adecuado puede realizar la reinserción. Ya. Si es que una usuaria está con el DIU y hay embarazo, usamos la misma técnica que es con el DIU sin embarazo. Nada más que yo les recordé que ahí sí, si es que va una paciente y ustedes le revisan, le hacen el examen ginecológico, el examen con espéculo y el tacto y no encuentran las guías, ¿qué hacen? A ver, puede colocar una histerometría, ya. ¿Qué hacemos? Ecografía. Ahí sí, antes de nada, ecografía. Si no están las guías y hay retraso de la menstruación, existe la probabilidad de que haya un embarazo. Ahí sí no podemos prescindir de una ecografía transvaginal ginecológica. Si el dispositivo está primero está el dispositivo y debajo el embrión o el trofoblasto, no retiro. Si es que el dispositivo está arriba y abajo, perdón, el dispositivo abajo y el embrión arriba, no hay inconveniente, retiramos con la pinza Kotcher o la pinza tirabalas, retiramos de una manera suave, ¿no? Vamos a retirar suavemente el dispositivo. Retiramos cuando estamos atendiendo un parto y ya estamos en el alumbramiento, vamos subiendo por el cordón umbilical la pinza Kotcher o pinza de aro. Asimismo vamos retirando el dispositivo. Voy a colocar la T dentro de la cavidad uterina para hacer la extracción, ¿no? Entonces vamos retirando suavemente, no de una sola. Ya tomamos el dispositivo. Y retiramos. Ahora, cuando ustedes no encuentran las guías y no hay embarazo, que hay la posibilidad de que expulsó el dispositivo, hubo perforación o simplemente es increíble, las guías ascienden y
se da la vuelta el dispositivo. Ahí es por la técnica, ¿no? Porque lo hice bruscamente. Puede estar el dispositivo así y no aparecen las guías. Entonces ahí sí, una técnica que yo lo uso, que debería patentarlo, hago igualito que la inserción. Tacto, asepsia, histerometría y con la pinza cocodrilo busco el dispositivo y retiro. Con la misma técnica de inserción, tengo que estar segura en qué posición está el útero para dirigirme tanto con el histerómetro como la pinza Prox. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos de parte de Carla. Cuando el dispositivo no está en el sitio adecuado, ¿se puede realizar la reinserción del mismo dispositivo o cómo se realiza el procedimiento? Me imagino también que puede ser en el caso de que a veces en el eco nos reportan dispositivos de inserción baja. Ajá. En este caso No, sí, hay ocasiones en que puede ser por mala técnica o porque la paciente alzó cosas pesadas en los 8 días primeros a la inserción, expulsa y dice exactamente el ecografista, dice dispositivo de inserción baja o está en canal cervical. No, ese dispositivo ya no sirve. Retiramos y colocamos otro dispositivo si la usuaria quiere el mismo método. No, ya no se usa. Ok. ¿Cuándo se le consideraría una T de inserción baja? Cuando el dispositivo ya está cerca del endocervix, cerca del canal cervical, ahí está ya de inserción baja. Para yo saber, ahora ya depende de cada uno de ustedes, si la paciente tiene posibilidades y ustedes le colocaron la T de cobre a los 8 días, pídanle la ecografía. O sea, ya depende de las posibilidades de la usuaria. Entonces, pero no es estrictamente necesario, ¿no? Si es que el dispositivo está aquí, ¿no? Ahí el dispositivo. Y este espacio tiene más de 2 centímetros, es inserción baja. Debe haber de 0 a 2 centímetros este espacio. Pero si está ahí, es inserción baja. Más de 2 centímetros de este espacio. Sí me hago entender, ¿no? Ya, si está ahí, aquí. Y esto, el ecografista me dice que el dispositivo está a 2.2 del fondo del útero. Ahí es inserción baja. A ver, Antonella me hizo una pregunta. ¿Puede repetir? Tenemos otra pregunta. ¿Se puede colocar con una histerometría de 6 a 10 centímetros la T de 380 sin ningún problema de expulsión? Sí, según las investigaciones últimas, esto es de hace 2 meses, que se puede colocar hasta 10 centímetros. Ok, Antonella nos dice, ¿qué pasaría si al momento de la revisión del dispositivo solo se encuentra Solo se encuentra, una guía? puede ser que el dispositivo ha estado caducado y se expulsó, se salió una guía o un hilito. No pasa nada. Ok. Em, Dice, si hay inserción baja, ¿se debería retirar el dispositivo intrauterino? Es un indicativo, es un indicativo. Si hay, ya el ecografista me reporta inserción baja y no hay embarazo, retiramos. Pero si hay embarazo, ya saben lo que tienen que hacer. Es una indicación estrictamente necesaria retirar el DIU ante la inserción baja. Sí,
máximo debe estar hasta 2 centímetros porque hay más espacio para que pueda ocurrir la fecundación. Ok, no tenemos más preguntas. Ah, ya, dice, igual de Antonella. ¿Cada qué tiempo se debe hacer la consulta para la revisión del dispositivo? Ya, la primera era a los 8 días. Luego puede hacerse a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses. Les cuento que a veces las pacientes se colocan y regresan ya a retirarse el dispositivo. Pero sí es necesario el control o explicarle en la asesoría a la paciente ante la presencia de sangrados o de pronto vino sangrado abundante, no puede ser por la T de cobre. Siempre ahí hacemos el diagnóstico. Ok, tenemos de Luis Paredes. Dice, si hay presencia de miomas, ¿hasta qué tamaño del mioma se puede colocar el dispositivo intrauterino? Ya. Colocamos siempre y cuando la histerometría no esté más de 10 y el 40% que no, si está más del 40% afectado la cavidad uterina, está ocupando la cavidad uterina el mioma, puede ser un intramural submucoso. Tenemos que ver por la ecografía, si el ecografista dice es un mioma intramural, es un mioma subseroso o el mioma submucoso que es pequeño, no está deformando la cavidad uterina, podemos colocar. Y generalmente cuando se deforma más del 40%, cuando los miomas son a grandes elementos, de 4 o de 5 centímetros. En este caso, las indicaciones serían para las dos T, la hormonal y para la T de cobre o solo para la... Ajá, sí, la indicación es la misma. Lo único que difiere es cuando quiere para patologías ginecológicas, no es la T de cobre, solamente la T hormonal. Y para una única contraindicación que difiere de la T de cobre es cuando tiene cáncer de mamas, ¿no? O una trombosis venosa profunda. Ok. Otra pregunta que me hacen es que si hay infección posterior a la inserción, si ustedes han hecho un buen diagnóstico, identifican los criterios de elegibilidad, no hay razón para que haya infección posinserción, porque se produce la espuma biológica, el tapón mucoso impide el ascenso de microorganismos. Ahora, si yo manipulé mal el equipo, contaminé, no usé la técnica de no tocar, no hice la asepsia y la antisepsia, no estuvo bien esterilizado el equipo, puede haber infección. Pero si yo uso todas las normas, no hay razón de que haya infección post-inserción. El dispositivo lo que produce es un proceso inflamatorio. Eso es lo que ocurre en la cavidad uterina y por eso se forma esa espuma biológica. Briana Moyano nos dice, ¿se puede colocar directamente el dispositivo sin histerometría por histerómetro, sino por eco? No, no, porque no siempre yo puedo confiar en una ecografía, puede diferir en 1, en 2 centímetros. Siempre hacer la histerometría. No debemos dejar de hacer la histerometría. Ok. También nos preguntan, ¿cómo saber si la T de cobre está bien colocada al examen especular sin necesidad de ecografía? No pido. Una observación, hay muchos de mis exalumnos, el Luchito Paredes, me recuerdo, ya, no digan examen especular porque no es verbo, examen con espéculo. Siempre colocamos en la historia clínica examen con espéculo.
no examen especular, porque no es verbo, es sustantivo, es un objeto. Ya. La pregunta era del examen con espéculo. Si es que se puede, ¿cómo saber si es que la T está bien colocada sin hacer ecografía? Ya. Entonces, la paciente va a los 8 días y, bueno, le hago la anamnesis, que es fundamental, qué sintomatología ha tenido, si hay sangrado, si hay dolor. Siempre preguntar, no dejar de preguntar y documentar en la historia clínica. Luego le explico que le voy a visualizar, tengo que visualizar las guías. Le digo a la paciente, yo no le voy a ver el dispositivo porque ahí estaría expulsando. Lo que le reviso son las guías. Al examen con el espéculo, las guías están presentes. Y luego también hago el tacto vaginal. En el tacto vaginal, con el dedo medio y el dedo índice, introduzco en el cuello del útero, que suele estar ligeramente dilatado, como es palpo. Y no, si yo palpo esta parte, el extremo del dispositivo, seguro que está expulsando. Pero si yo a la palpación solamente palpo las guías, está bien. Entonces, en los controles no hay que dejar de hacer el examen con espéculo y el tacto vaginal. No, no asumir de que está bien o solamente le hago el examen con espéculo, no. Tacto y examen con espéculo. Porque yo al examen con espéculo puedo ver que están bien las guías, pero el extremo vertical, el extremo de la rama vertical ya está en el canal cervical. Entonces, si la paciente dice, va al control y dice, no veo menstruación 2 meses, 3 meses, yo sí, hasta demostrar lo contrario puede ser que haya un embarazo. Ella sí, de ley pido una ecografía transvaginal ginecológica. Ya. Dayan Manzano nos pregunta si va a haber la oportunidad de hacer un taller presencial. Excelente, yo les invité y les dije, estoy a la orden, ahora que estoy de directora del Cipriana, podemos hacer ahí un taller presencial. Cuando ustedes deseen, me dicen el número de colegas que quieran hacer el taller presencial. Magnífico. Tenemos un pequeño caso clínico que nos han enviado por parte de Marcela. Dice, una trabajadora sexual joven está colocada la T de cobre y en el eco está en fondo uterino, pero no se observan las guías. Ella tiene una EPI, la paciente no desea retirarse el dispositivo. Ya. Entonces, cuando la paciente está colocado el dispositivo y hay una enfermedad inflamatoria pélvica, tratamos la enfermedad inflamatoria pélvica y le dejamos el DIU colocado. Y el momento en que quiera ya cumpla en los años de efectividad del método, retiramos con la técnica que yo les había indicado. Ahora, si una paciente va a la consulta y tiene enfermedad inflamatoria pélvica, no le coloco el DIU. Primero le trato. Si la paciente ya está colocada y presenta una EPI, le doy el tratamiento y le dejo con el dispositivo. Ya. Por parte de Sami, dice, en el caso de infecciones recurrentes, ¿se recomienda retirar el dispositivo? Ya, si hay infecciones recurrentes, o sea, yo no creo que, o sea, no es por efecto de la T, pero si es que hay infecciones recurrentes, investigo por qué tiene infecciones recurrentes, realizo un citobacteriológico, un cultivo antes de retirar el DIU. Busco el mecanismo para evitar estas infecciones recurrentes.
puede ser por parte de la pareja también, que no se ha hecho la circuncisión y esa es una causa de infecciones. Pero veo la posibilidad de que la paciente quiera usar otro método, pero no le dejo sin método, ni puedo retirar, pero siempre investigar la causa de las infecciones y tratar. Ok, tenemos de parte de Rocío. Por favor, ¿nos podría repetir sobre el tacto en la revisión del dispositivo intrauterino? ¿Ya? ¿Qué hago en una revisión del dispositivo? Anamnesis. Siempre pongo motivo de la consulta, control del DIU, qué tiempo está ya usando el DIU, no olvidarse poner, documentar en la historia clínica. Si ha tenido sangrado, si ha tenido dolor, y luego voy al examen ginecológico. En el examen ginecológico realizo el examen con espéculo. Pongo examen ginecológico, examen con espéculo, visualizo las guías. Si hay secreción, si hay infección, documento y doy tratamiento. Retiro el espéculo y hago el tacto vaginal y tengo que ubicar al cuello del útero, palpar las guías y introducir un poquito el dedo. Generalmente en las multíparas el exocervix está abierto, en las nulíparas no está abierto, pero le palpo, ¿no? A ver si yo puedo palpar el extremo vertical del dispositivo. Puedo palpar esto. Ahora, si la paciente tiene amenorrea y no están las guías, investigamos la causa, ¿no? Puede ser un embarazo o expulsión o ascendió al cervix las guías. Eso ocurre generalmente. Ok, ¿Alguna otra ah, pregunta? ya no tenemos más preguntas. Creo que ha quedado todo muy claro, nos ha resolvido bastantes interrogantes. Entonces, pues, por la parte de la Asociación de Obstetras Promotoras por el Cambio, darle las gracias por la apertura y también a las colegas o estudiantes que se han conectado, porque eso nos demuestra que quieren seguir aprendiendo, que les gusta siempre estar continuamente su conocimiento renovando y eso es muy bueno porque así todas quedamos bien, ¿sí? Es una obstetriz siempre debe saber de métodos anticonceptivos, utilizarlos súper bien. Entonces, así como gremio, creo que todas estamos al mismo nivel. Sí, excelente su participación, obstetriz, muchas gracias. Muy, muy bueno. Y A también agradecer. ustedes muchas gracias. Como parte final, sí es importante la planificación familiar. Ahora que vemos sicariatos, drogadicción, ¿por qué se produce? Porque las parejas no planifican o hay madres adolescentes o madres que no tienen las posibilidades económicas y pueden disfrutar de la sexualidad, pero usando un método de planificación familiar. Y yo comentaba con un asambleísta y le decía, la planificación familiar es básico para todos los países. Deberíamos fomentar más la planificación familiar para evitar estas situaciones por las que está atravesando el país. Y nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Ustedes están capacitadas para hacerlo. Y muchas gracias por la invitación. Espero tenerles en el Cipriana Dueñas. Por favor, antes de que me jubile. Sí, muchas gracias igual chicas por seguir participando, síganse motivando, vayan creciendo cada día y pues también felicitaciones por estar aquí y muchas gracias, espero que tengan bonita noche, igualmente obstetriz, ya nos estaremos viendo en otro momento y esperemos que sea pronto ese taller en el Cipriana Dueñas. Muchas gracias.
A ustedes una buena noche, un buen fin de semana y a mis exalumnos les mando un abrazo. Y a todos, ¿no? Todos mis colegas obstetrices. Somos un gremio muy importante para el país y para, bueno, para la sociedad, para las mujeres. Adelante, colegas. Buenas noches.